Bueno, chicos, ya estaríamos. No sé cuántos alumnos hay, a ver ahora. ¿Cuántos hay en este momento? Somos 21, 22 alumnos aproximadamente, que creo que es más o menos los que tenemos en esta comisión. A ver, intuyo que los temas que voy a dar eh, están dados por el momento de la semana y de la cantidad de clases que se han dado. Si es así, hacemos un repaso, y si no es así, bueno, miramos un poquito, leemos algunos artículos del código como para que ustedes se empiecen a orientar. Particularmente vamos a ver la bolilla 2, que tiene que ver con adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales. Pero no vamos a ver toda esa bolilla, sino que vamos a ver algunas cosas puntuales que tienen que ver particularmente con la adquisición del derecho real, con el título y el modo. ¿Han leído, han visto algo sobre esto? Pueden habilitar el micrófono y me comentan, en todo caso, hagámoslo Eh, lo más interactivo posible. sí, profesor, vimos. Ya le digo el último punto si me tiene un minuto de paciencia. Sí, Eh, Ayer estuvimos también haciendo un breve repaso de posesión, traditio brevis manu, constituto posesorio, eh, bien, modos de adquirir el dominio, así también un poco de repaso. Igual a mí particularmente, no sé si mis compañeros están de acuerdo, me gustaría hacer un repaso porque como para redondear un bien. poco, más allá obviamente del estudio, ¿no? Que tengamos que Está tener. bien. Prescripción, ¿vieron? A ver, eh, Prescripción con el doctor de Rosa, sobre todo. No, no vimos. ¿No no, vieron? ya Bien. no vimos, no, no. Bueno, vamos a hacer un repasito, vamos a meterle una horita de clase, y en eso vamos a tratar de hacer un salpicón de algunos temas que me parece que son importantes para que después ustedes puedan arrancar con dominio eh, en forma más aceitada. Porque creo que la semana que viene ya tocaría, que creo que tampoco vieron, es adquisición de la posesión. ¿O eso vieron algo? Con la doctora sí, creo que con la doctora Villanustre algo vieron, adquisición de la posesión, ¿o no? Eh, Sí, a ver, sí. Sí, pero bien, también fue en realidad, o sea, yo entiendo, es un modo anormal de dar clases, lo entiendo, soy ex docente, así que, pero bueno, fue como un poco de punteo también, ¿se entiende? bien, Eh, bien, bien. Bueno, vamos porque, vamos a ver, estos temas ustedes lo tienen que estudiar particularmente de sus libros, de los apuntes que puedan ir tomando y demás, sobre todo porque va a ser un oral, ¿no? Y ustedes saben que en el oral, lo primero que nosotros le vamos a decir, bueno, ¿qué tema preparaste? Es decir, ese es el oral que ustedes van a rendir. Entonces, cada uno de ustedes va a agarrar un tema y lo va a empezar a desarrollar. Y a medida que lo va desarrollando, nosotros le vamos a ir haciendo preguntas. Eh, entonces, dentro de esos temas que ustedes pueden elegir, obviamente cualquiera de las bolillas que entran en este parcial, que todavía no tengo muy en claro si es hasta es todo dominio o también entra con dominio, o con dominio ya queda para la segunda parte. Habitualmente entra con dominio simple en esta parte, pero bueno, eso seguramente consúltenlo con el Profe, doctor de Rosa. Sí, profe, disculpe. Lo que vimos sí, fue sí, decime. adquisición, vimos adquisición de posesión, pero la adquisición de derechos reales no vimos nada. Ah, esa- puede ser. Ahí me cierra más lo que me ha dicho la doctora. Por eso les preguntaba, porque la doctora Villanutre me dijo, porque ¿qué pasó? Yo el martes iba a dar adquisición de la posesión. eh, y bueno, se me complicó por otras cosas, por unas obligaciones personales. Y en el mientras tanto me dice, no, no, ya lo di yo, me dijo la doctora Villanustre. Pero bueno, vamos a hacer un repaso. Vamos a adquisición de los derechos reales, vamos a ver un poquito, un salpicón de todo, como para que ustedes tengan una introducción y sepan después a qué prestarle atención. ¿Les parece? Bien. Cualquier cosa me van interrumpiendo, me van
porque yo voy hablando y a veces me distraigo con el chat, así que me interrumpen, prefiero con el micrófono. Prefiero que sea así. Bueno, fíjense que esta parte, el capítulo 2 del título 1, empieza con el artículo 1892. Que el 1892, me voy a agarrar el código, lo voy a tener acá cerquita mío, sugiero que hagan exactamente lo mismo. El 1892 del Código Civil y Comercial habla sobre el título y modo suficiente, ¿no? Este es un artículo bastante largo, es un artículo que agarra un poquito de todo lo que tenía Vélez, por eso es largo acá, y que me parece que es importante ir desmenuzándolo. Fíjense que dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Primera parte del artículo y primera aclaración. Fíjense que habla de adquisición derivada el código. ¿Por qué habla de adquisición derivada? Porque también hay una adquisición originaria. Es decir, que no reconoce en otra persona, que no reconoce que hay otra persona que está dándonos ese derecho real. Es originaria. Es por primera vez. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar entonces es que hay una adquisición derivada y una originaria. Nosotros vamos acá este artículo está hablando de la adquisición derivada. Por actos entre vivos, de un derecho real requiere la concurrencia de dos elementos. Esos dos elementos son el título y el modo. Entonces, a la pregunta de cómo se adquieren los derechos reales de forma derivada, bueno, se adquieren por título y modo suficientes. Título y modo suficientes. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta que ustedes darían en un parcial si les dijera, bueno, ¿y el derecho real cómo se adquiere? Por título y modo. Fácil, sencillo. Después vamos a ver qué es el título y qué es el modo suficiente. Este artículo avanza un poco más de lo que hacía Vélez Sarsfield, porque de hecho él no lo hacía, y nos dice que, por ejemplo, en el segundo párrafo, se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de todas las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Dice que es el acto jurídico revestido de todas las formalidades legales que sirve para transmitir o constituir un derecho real. Bárbaro, está bueno entonces esto. Es un acto jurídico. Bien, ¿qué acto jurídico imaginan que es un título de constitución de un derecho real? ¿Qué acto jurídico imaginan? La escritura. Bien, la escritura pública, muy bien. ¿El contrato de compraventa? De un inmueble, ¿eh? Vamos con los inmuebles. ¿El contrato de compraventa El contrato La, de compra. es un la ley título establece suficiente? no, la ley ¿Cómo? establece que tiene que ser escritura, no es Exacto. suficiente. No es. Muy bien. Bien. Bueno, fíjense que muchas veces se confunde esta escritura con el contrato de compraventa. Cuando viene nuestro cliente al estudio, dice, sí, pero es mío, yo lo compré, acá está el contrato de compraventa, el boleto de compraventa. Bueno, no, pero eso no es un título suficiente. El título suficiente, revestido de todas las formalidades que la ley exige, es la escritura pública. Entonces, se entiende por título suficiente a ese acto revestido de todas las formalidades legales que tiene por la finalidad transmitir y constituir un derecho real. Muy bien, sigamos un poquito más para adelante. Habíamos hablado que se necesitaba título, ya sabemos qué es el título. ¿Y el modo? Bueno, el modo es la tradición. La tradición. La tradición posesoria es el modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales, tercer párrafo si ustedes lo están leyendo, para constituir, decía, para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Que se ejercen por la posesión. Es decir, ¿la hipoteca se ejerce por la posesión? No, no se ejerce por la posesión la hipoteca. Entonces, la tradición
es solo el modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria, y acá es algo que la compañera ya dijo que vieron, no es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo, ustedes ya lo vieron? Entonces me tendrían que decir, ¿qué es esto? Constituto posesorio, traditio brevi manu. ¿Qué es? ¿Qué es? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Porque me perdí, perdón. Estamos leyendo el tercer párrafo del 1892. Sí, la inscripción registral, Dice, esa parte. no es necesario, no, del 1892, tercer párrafo, a ver, sí, La tercer tradición párrafo, no es posesoria. necesaria, sí, dice, no es necesario, dice la segunda oración, no es necesaria, es decir, la tradición, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Esto básicamente, yo soy tenedor de una cosa y el propietario me da la posesión de la cosa, es decir, me la da. Entonces, ¿ahí hubo tradición? No, no hubo tradición. Entonces, ¿qué soy ahí? ¿Un constituto posesorio o hay traditio brevi manu? Que son las dos figuras que juegan en este artículo. ¿Cómo? Traditio brevi manu. Traditio brevi manu. ¿Alguna otra No, constituto posesorio. posibilidad? No, eso para mí es Constituto claro, posesorio. constituto posesorio. ¿Por qué? Porque, a ver, en principio porque, a ver cómo le explico, un momento. Porque si tiene una segunda, o sea, si yo soy tenedor de la cosa, ¿sí? A ver si me explico. Si soy tenedor de la cosa, el poseedor de la cosa es, bueno, vendría a ser el propietario. Y, Ujú. y a ver, un momento, no es necesario cuando la cosa es tenida a nombre del propietario. Es decir, si el propietario a mí me la vende, a ver, esto yo lo que entendí. Si yo soy locador, perdón, locatario, y si el locador a mí me vende la cosa, en ese caso, para mí, es traditio brevi manu. Pero en el caso de que sea, diríamos, la segunda opción, que es el constituto posesorio, a ver si lo entendí, lo vende y al momento que lo vende, el vendedor me vuelve o sea, yo se lo vuelvo a alquilar, vendría a hacer algo así. Es decir, ¿está bien? ¿Se entiende o me confundo? A El ver, poseedor, la transferencia. para mí es confuso la explicación. Yo te entiendo lo que querés decir. Quiero Sí, ver los otros compañeros. A ver, los otros compañeros. A ver, hagámoslo más interactivo, porque si no, nos sí, te entiendo. aburrimos todos. El resto está todo con las cámaras apagadas. Yo no sé si están tomando mate, si están haciendo la cama, si están hablando con otros amigos. A ver, Disculpe, tratemos de profesor, hacerlo. No, Sí, cuando dale. no, Germán, a ver, Germán, que hay. bueno, para mí la parte que dice que no es necesario cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, sigue no el artículo, para mí eso es traditio brevi manum, porque no está ocurriendo una transmisión física. O sea, hay una persona que es, por ejemplo, como dijeron, locatario, y esa persona va a seguir en el inmueble, por ejemplo. Entonces, para mí es traditio brevi manum. Fíjense, hay una diferencia. En la última parte dice, tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. En poseedor a nombre del adquirente.
Este es el constituto posesorio. Lo otro es traditio brevi manu. En ninguno de los dos momentos hay tradición. La tradición requiere una actividad volutiva y es por actos exteriores. Ahora vamos a ver un poquito más sobre tradición. Pero en ninguno de los dos momentos hay una transferencia de la cosa, no se cede físicamente la cosa. Fíjense que en esto, en la última parte, dice, tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose poseedor a nombre del adquirente. Es decir, en este caso vamos a ponerle, yo soy poseedor de la cosa, soy poseedor, y agarro de la noche a la mañana y le digo, bueno, no voy a ser más poseedor de la cosa. Ahora voy a pasar a ser tenedor, porque el poseedor es Alicia Aguerri, por ejemplo, que la tengo acá en pantalla. Entonces, físicamente, para el que está mirando de afuera, porque esto se trata después, ahora vamos a ver lo que es la publicidad registral y lo que es la publicidad posesoria, y acá estamos hablando particularmente de publicidad posesoria. Físicamente, desde afuera, desde el que está mirando de la vereda de enfrente, dice, Daniel Núñez sigue siendo el poseedor. Ahora, resulta que Daniel Núñez no sigue siendo el poseedor, porque se la transfirió a Alicia Aguerri. Daniel Núñez ahora es tenedor. En esos casos, y para evitar actos simulados, porque ¿qué podría pasar? A mí me demandan y me quieren embargar la casa. Entonces dice, no, pero Daniel Núñez vive ahí, en la casa donde lo estamos viendo vivir todos los días. Y yo de la noche a la mañana digo, no es mala casa mía, ahora soy inquilino. Entonces lo que se requiere, ahí lo que pregunta de examen, ¿qué requisitos son necesarios para el constituto posesorio? Bueno, que haya dos actos jurídicos bien discriminados. ¿Cuál sería el primer acto jurídico? El de la cesión, de la transferencia de la posesión. Y el segundo acto jurídico, bueno, el que te convertís en tenedor. En el otro caso, en el primero, en la traditio brevi manu, en realidad dice, no es necesario cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, vamos al revés, yo soy tenedor, a nombre del propietario, y por un acto jurídico pasa el dominio de ello al que la poseía ese nombre. Es decir, yo era tenedor, yo era el inquilino, y por un acto jurídico me vendieron la casa. ¿Se entiende? Y de esa manera yo ya sigo estando en el mismo lugar, es decir, para el que mira de afuera soy o inquilino, pero estoy adentro de la casa, es decir, físicamente, yo para que lo visualicen, lo planteo de esta manera. Dice, o cuando el que la poseía a nombre de este propietario, principia a poseerla a nombre de otro, es decir, soy inquilino de Alicia Aguerri y paso a ser inquilino de Germán, por ejemplo. Porque a Alicia se le vendió la propiedad a Germán. ¿Se entiende? ¿Y ahí qué sería? ¿Traditio o no? ¿O traditio. Hay Traditio. 2 formas de traditio y una de constituto. Bien. Posesorio. Bien. La traditio puede ser de una, es decir, porque soy tenedor y me convierto en poseedor, o porque soy tenedor a nombre de uno y paso a ser tenedor a nombre de otro. Y el constituto posesorio es porque directamente el poseedor se convierte en tenedor. Básicamente, y en resumidas cuentas, estas son las figuras. ¿Está claro para el resto de la clase? Y ahí, perdón, y el ejemplo de ahí del constituto, ¿cuál sería el ejemplo más clarificante? Que yo te decía, por eso muchos tratan de sustraerse. A ver, el patrimonio es garantía de los acreedores, ¿no? Decimos siempre, ¿no? Sí. Entonces, mi patrimonio es la casa, ¿no? Entonces, yo soy un deudor importante. ¿Y qué hago? Bueno, ¿qué es lo único que tengo? La casa. Bueno, voy a agarrar la casa, la paso a nombre de otro. Lo vemos todos los días. Sí. Ahora, para evitar, después te lo van a poder probar, obviamente, ¿no? Pero para hacer las cosas legalmente vos tenés que hacer los 2 actos jurídicos.
¿Entendés? La venta y la constitución de otro acto jurídico que podría ser el contrato de alquiler. Ujú, ¿Está claro? ujú. Bien. Sigamos. Bueno, el artículo dice, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos y sobre cosas no registrables cuando el tipo de derecho así lo requiera. Es decir, habíamos dicho que la hipoteca, por ejemplo, no es un derecho real que se ejerce por la posesión. Por lo tanto, el modo ahí sí necesitamos de una inscripción registral para que poder constituir ese derecho real. Sigue el artículo, el primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre pasiva, es decir, da otro ejemplo con respecto al derecho real de servidumbre, positiva, perdón. La positiva es el que es mirada la servidumbre desde el que la ejerce. Piensen que en las servidumbres hay un fundo dominante y un fundo sirviente. El fundo sirviente es el que soporta la servidumbre y por lo tanto el primer uso que haga el servidor, el de la servidumbre positiva, es decir, el que tiene el inmueble dominante, ahí mismo se va a estar constituyendo el derecho real de servidumbre, con ese primer uso. Ustedes, para que se den cuenta, una servidumbre, porque esto habitualmente yo también lo dibujo en los pizarrones, pero piensen, imaginen o dibújense ahí en el cuaderno dos inmuebles colindantes. Y en un inmueble colindante, uno de ellos tiene salida a la vía pública, ¿no? Póngale, a ver cómo lo podríamos graficar. Vamos a poner que ¿ven acá el libro? ¿Están viendo el código? ¿Sí? Sí. ¿Lo ven bien? Bueno, este es el inmueble dominante, es decir, la parte de arriba del código, y este es el inmueble sirviente en la servidumbre. Y acá, abajo, ahí está la vía pública. Vamos a poner que este inmueble, el de arriba, no tiene salida directa a la vía pública. Entonces constituye una servidumbre de paso. Tiene que pasar por otro inmueble para poder salir a la vía pública. Pues si este inmueble no tiene salida a la vía pública, ¿qué pasa? Se desnaturaliza, ¿no? Entonces, el inmueble dominante es el de arriba, porque es el que ejerce la servidumbre sobre el de abajo, que es el inmueble sirviente. Por lo tanto, cuando hablamos de servidumbre positiva, es la que ejerce este sobre este. ¿Se entiende? Profe, ¿puede pasar esto en los pH, por ejemplo? No, porque los pHs, el régimen que opera es el régimen de la propiedad horizontal. Y en el régimen de la propiedad horizontal, para que exista el derecho real de propiedad horizontal, la naturaleza misma del derecho implica, lo decía más claramente la ley 13.512 que el código actual, pero bueno, también lo repite, que tengan salida a la vía pública los inmuebles. Profesor, Las a ver, propiedades, los departamentos, por un lugar espacio común. Es decir, el pasillo del pH es un Eso iba espacio a común a todos los inmuebles, no pertenece a uno de ellos. Bien. ¿Alguien profesor, más hizo una pregunta? Sí. puede ser, por ejemplo, las propiedades esas que están en el borde de la calle que entra, la Sierra de los Padres, y al lado corre una acequia. Sí. Puede ser que por tema de la acequia tenga que salir a la calle por el fondo del otro vecino, por ejemplo. Mira, la realidad es que en Sierra de los Padres, en general, hay espacios comunes. Pasa muchas veces con los, como sucede con los pH que preguntaba la compañera. La servidumbre es más natural, por ahí hay casos de servidumbre en Sierra, en las quintas, no digo que no, y en esas casas. Es más natural en los campos, es más natural en los campos. ¿Está claro? Bueno, a ver. ¿Por qué? Porque hay un campo en el medio de la nada y no tiene salida a la calle, ¿no? A la ruta. Entonces necesita constituir servidumbre
sobre otros inmuebles. Bien. Perdón, profe, ¿y por qué servidumbre positiva? Que no me quedó Porque se claro llama eso. así. No, porque se llama así. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver. Yo para dar el ejemplo. Bueno, después hablan que, obviamente, esto es claro, dice, para que el título y el modo sean suficientes, para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados para el efecto. Esto era el artículo 2600, 2601, 2 y 3 del Código Civil de Vélez Arfiel, que hablaba de que tenía que haber capacidad en el tradens y en el accipient, capacidad y legitimación suficientes para poder transferir los derechos reales. A la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto. ¿Qué quiere decir esto? Eso es sucesiones. A ver, acá hay que tener en cuenta otros artículos u otros principios que juegan en este artículo en particular. Digo, si nosotros entendemos la teoría del título y modo, vamos a entender la forma de adquirir los derechos reales, ¿no? Entonces tenemos que saber que en todas las legislaciones de origen romanista, obviamente la nuestra lo es, nosotros tenemos la diferencia entre la adquisición originaria y la derivada. Y la derivada está sometida a un principio. Y ese principio es el de nemo ius pluris. Al nemo plus iuri, perdón. Que estaba contemplado en el artículo 3270 del Código Civil. Yo lo tengo acá, el viejo Código de Vélez, y decía, nadie puede transmitir a otro un objeto un derecho mejor o más extenso que el que gozaba, y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere. Ese es el principio general del nemo plus iuri, que se repite actualmente en el artículo 399 del Código Civil y Comercial, en forma muchísimo más sencilla, con lo cual si mañana se lo preguntan, ustedes lo van a saber de memoria. Dice, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Entonces, cuando miramos en lo que es adquisición derivada de los derechos reales, tenemos que tener en cuenta este principio del 399 actualmente del nemo plus iuri. ¿Está claro hasta acá? Entonces, en la adquisición derivada juega una teoría. Esa teoría es la del título y modo, que viene heredada obviamente de nuestra fuente más inmediata, el Código de Vélez, y que el Código actual lo mantiene. ¿Alguna pregunta? Bien. Algunas cositas más para los antecedentes. Vélez Arfiel, la tradición la mencionaba ya en el artículo 577 de su código, también lo tengo acá para leerlo rápidamente, ando con libros por todos lados. Lo único bueno que me permite las clases online, que podemos leer, puedo agarrar bibliografía de todos lados. Bueno, antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Con lo cual, en ese artículo, Vélez Arfiel ya nos hablaba de la tradición. Les decía también los artículos 2601, 2 y 3. 600 dije yo, pero es 601, 2 y 3. Bien. Entonces, la forma, el modo de adquirir los derechos reales es la tradición. Para la tradición, tenemos que tener presente que se requiere capacidad en las partes, legitimación, nemo plus iuri,
¿Mm? Esos dos, en las partes digo, en el accipient y en el tradens. ¿Quién es el tradens? El que entrega la cosa. El accipient es el que lo recibe. Bien. El título suficiente, ya estuvimos hablando, es el título, es el acto que reúne todos los requisitos de fondo y de forma para transmitir el derecho real de que se trate. De fondo y de forma, dije. Por lo tanto, de fondo tiene que ver a la capacidad de las partes, a la legitimación de las partes. Y de forma que reúna los requisitos que esa escritura traslativa del dominio debe reunir. Por eso cuando hablamos de título no solamente es a la forma, al documento portante del acto jurídico, al documento portante del acto jurídico, sino al acto jurídico en sí mismo. Yo les decía, no confundir los contratos de compraventa, un contrato de permuta, de cesión, de acciones, de derechos, una donación, con la escritura pública en sí misma. Bueno, obviamente este título debe emanar del titular del derecho real, que además tiene que tener capacidad suficiente. A ver, ¿qué otra cosita más que me parezca importante? Fíjense, un tema más acá, me lo tengo apuntado. En cuanto a las formas establecidas por la ley, fíjense que el artículo habla y se entiende por título suficiente el acto derivado revestido de las formas establecidas por la ley. Y en esto deben ir a la aplicación del artículo 1017 del Código Civil y Comercial. Que habla, el 1017, que estos contratos deben ser otorgados por escritura pública, y habla los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. 1017 del Código Civil y Comercial. Entonces, cuando hablamos de las formalidades que requiere la ley, hacemos hincapié en este 1017. El modo suficiente, bueno, es aquel, obviamente, que nos sirve para adquirir la posesión, que es la tradición traslativa del dominio, que es un acto bilateral, mediante el cual el tradens desplaza la cosa, el inmueble, y lo coloca en cabeza de ¿quién? Del accipient. Quien lo recibe de conformidad, porque además tiene que haber una conformidad tanto del tradens que lo entrega como del accipient que lo recibe. Se requiere obviamente capacidad y legitimación en ambas partes. Bien, ya vimos, bueno, entonces cuándo no era necesario la tradición. Quiero ir a otro artículo que tiene que ver con la adquisición legal. Si ustedes recuerden el principio de numerus clausus, ¿qué decía ese principio de numerus clausus? Son solamente la cantidad de casos que se determinan en el artículo. No hay otro, clausus por cerrado. Clausus por cerrado, pero no me terminás de decir mucho ahí. Que son solamente los casos que dice el artículo, no hay más, o los que determinen la ley, dice después, pero que no habría otro derecho real que los que están numerados ahí. Bien, a ver. El número, para repetir esto que dice Graciela, a ver,
Numerus clausus dice, nos quiere decir que los derechos reales solo son creados por ley. Son los creados por la ley, no por ley, sino los creados por la ley. El artículo del Código Civil, en este sentido, sobre numerus clausus, decía, los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituya otros derechos reales o modifique los que por este código se reconocen, valdrán solo como constitución de derechos personales, si como tal pudiese valer. Hoy esta facultad, esta situación en realidad queda en cabeza del juez para decir qué pasa en esa situación. Pero bueno, el numerus clausus básicamente dice esto, que los derechos reales solo pueden ser creados por ley. No hay que darle vuelta a este principio cuando se los pregunten. Es decir, ¿qué quiere decir que los derechos reales rige el principio de numerus clausus? Bueno, que los derechos reales solamente pueden ser creados por ley. A diferencia de los derechos personales, que ¿quién pueden crear los derechos personales? Las partes, ¿no? Pues la autonomía de la voluntad, profe. Claro, por la autonomía de la voluntad. Pueden crear tantos derechos personales como las partes imaginen, ¿no? Y obligándose a diferentes situaciones. Bueno, los derechos reales no sucede eso. Ahora bien, el 1894 nos habla de otra situación que puede tener alguna relación, pero por eso yo quiero diferenciarlo de este principio de numerus clausus que habla sobre la adquisición legal. La adquisición legal quiere decir que es la ley la que hace que se adquiera un derecho real. No son las partes las que con su voluntad intervienen para que se adquiera el derecho real, sino que es la ley la que determina que ante determinada situación hay una adquisición legal del derecho real. Excede a la teoría del título y modo. Excede esta disposición a la teoría del título y modo. ¿Y qué dice? Se adquiere, estamos leyendo 1894, repito, se adquieren por efecto de la ley los condominios con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles. Accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles. Artículo 2004, 2007 y 2008, si lo quieren leer. ¿Qué son los accesorios indispensables para el uso común de dos propiedades? Bueno, piensen en canales de riego, por ejemplo, que pueden estar en el límite de dos heredades, canales de riego no artificiales, sino naturales muchas veces, situaciones que sirven a ambas propiedades. A ver, ¿Una medianera? No, medianera no. ¿Un arroyo, profe? Un arroyo, sí. El artículo me parece que el 1894 puede ser, o estoy leyendo otro. O el 2000, como dijo usted. No, el que estamos viendo ahora 1824 estamos. 1894, No, estamos en 1894. Sí, Estamos en sí. 1894. Adquisición legal. Bien. Ah. Bueno, son cosas indispensables para ambas heredades, es decir, que sirven a las dos heredades. Y en esos casos, como sirven a las dos heredades, lo que dice el código, esto lo vamos a ver en condominio, ya lo vamos a repetir, pero lo tiro como título. Lo que dice el código, que dice, ahí hay una adquisición legal, ahí hay una adquisición por los dominos de ambas heredades del derecho real sobre esas cosas, esos objetos y esos accesorios, esos objetos indispensables para las dos heredades. Sigue el código. Condominio con división forzosa, perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles y de muros, cercos y fosos. Ahí sí agrega el tema de las medianeras, cuando el cerramiento es forzoso, y el que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables. Esta es otra forma de adquirir el dominio, por accesión de cosas muebles inseparables. Lo vamos a ver cuando veamos adquisición particular de los derechos reales, del dominio, perdón. Sigue el artículo y dice, la habitación del cónyuge y del conviviente supértice
y los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Me detengo en estos dos porque es bastante novedoso al respecto. Lo otro ya se había hablado bastante con el Código L, si bien no estaba expresamente plasmado. Dice, derecho de habitación del cónyuge y del conviviente supérstite. 527 del Código Civil actual, conviviente supérstite. ¿Qué quiere decir el conviviente supérstite? Bueno, una pareja que están unidos de hecho y que habitan el inmueble de uno de ellos, de propiedad de uno de ellos nada más. Fallece el domino de este inmueble, fallece. ¿Y qué pasa con la persona que queda viva, sea hombre o mujer? Es decir, el conviviente. ¿Qué pasa? Bueno, goza de este derecho real de habitación. Goza del derecho real de habitación del cónyuge supérstite. ¿Se entiende? Fíjense que uno de los derechos reales, en el inciso J del 1887, ese es el derecho real de habitación. Bueno, el cónyuge supérstite o el conviviente supérstite tienen el derecho real de habitación. ¿Se lo transfirió el conviviente por el modo, con la tradición? No, falleció, nada más. Ahora, la ley dice que en esa situación se constituye un derecho real de habitación. ¿Se entiende? Sobre cabeza del conviviente supérstite. Esto en realidad, y finalmente, ¿qué significa, profe? Perdóname. ¿cómo que significa? Claro, lo que quiero decir es, a ver, fallece, sí, derecho de habitación, es decir, de uso, pero tiene un periodo. Eso ya no es de derechos reales, sería de familia, ¿no? No, a ver, estamos hablando de derechos reales, y el derecho real de habitación es un derecho real. Bien. Es un derecho real. Ese derecho real recae sobre obviamente que estos artículos están legislados en otras partes, en algunos casos, pero recae sobre la persona conviviente. A ver, quiero ver una cosita, si lo encuentro rápido. Fíjense, el 527 dice, atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. Obviamente que acá, cuando leemos el 527, estamos hablando de familia, de la parte de familia del Código Civil. Sin embargo, estamos hablando acá sobre un derecho real. Dice, el conviviente supérstite que carece de vivienda propia, es decir, después vemos la situación particular, que es la que describe el 527, dice que carece de vivienda propia, habitable, y de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años. Acá creo que te respondo. Exacto. Sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a estas. Bueno, esto lo van a leer en otra parte de esta materia, ¿no? Pero bueno, me parecía importante mencionar la adquisición legal del conviviente, del cónyuge supérstite. Es más importante la del conviviente, porque es toda una novedad, digo, aquella persona que no estaba casada, porque si está casada, medio que uno a viva voz gritaría, no, le corresponde porque estaba casada. Y si estaban unidas de hecho, bueno, si estaban unidas de hecho, tiene esta facultad, esta posibilidad de tener el derecho real de habitación por el término de 2 años. Hay alguien con el teléfono, con Maite, me parece, estás con el micrófono abierto. Maite Antonio, ¿puede ser? Que está con el teléfono abierto. Bueno. ¿Me escuchan ustedes? ¿El resto me escucha bien? Sí. Bueno, siga. Bien. Ahí estamos. Bueno, ¿quedó más o menos claro, Andrea? Perfecto. Lo que pasa es que mi duda era, si bien esto constituye un derecho real, en el caso del supérstite, evidentemente ya me quiero quedar viuda.
Pero bueno, en realidad eso, a ver, se me contraponía al 527 que yo había leído en su momento en civil, todavía familia no llegué, pero claro, si bien estaba en el libro de familia, yo sabía esto de los 2 años. Entonces digo, Está bueno, bien. Pero no ¿cómo deja de ser un derecho real. Porque, Exacto. a ver, no deja de ser un derecho real. Porque uno habla de la característica de los derechos reales, la perpetuidad, pero eso no quiere decir que se aniquilen a los 2 años, al año, a los 6 meses, digo, no tiene nada que ver con eso. Bien, O que bien. tengan un plazo, digo, la hipoteca tiene 20 años de duración, más que eso no se puede anotar una hipoteca. Bueno, nada. A ver, finalmente dice, y los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Esto refiere al artículo 392 del Código Civil y Comercial, que lo leemos rápidamente. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrables por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si yo adquirí una cosa como subadquirente de alguien que no tenía ese derecho, recuerden el Nemo Plus Iuri, que no tenía el derecho a transmitirlo, por eso habla, dice, quienes hayan, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, dice. Ahora, bueno, quedan sin ningún valor si yo soy subadquirente. ¿Y por qué soy subadquirente? Porque soy el tercero en discordia acá. De buena fe y a título oneroso. ¿Por qué soy el tercero en discordia? Hago este caminito. Digo, está el dueño de la cosa, el domino, está otra persona que es el adquirente de esa cosa, y vamos a ponerle que ese adquirió por un título nulo. Póngale X, ¿por qué razón ese título es nulo? No me voy a meter, es nulo. Y esa persona que tiene la cosa por un título nulo, me la transfiere a mí. Yo soy el tercero en discordia acá, soy el tercero. Ahora bien, yo soy tercero de buena fe. No tenía manera de saber de que el título, la adquisición de mi antecesor, había sido nula. Pero además de no saber, lo pagué, la adquisición. Entonces, en ese caso, yo soy subadquirente, tercero de buena fe, y a título oneroso, y por lo tanto constituyo en cabeza mía la titularidad del derecho real. Después vamos a ver si el derecho real es registrable o no es registrable, qué tengo que hacer yo para probar mi buena fe y demás. Pero es un caso más de adquisición legal. Fíjense que cada uno de estos casos tiene diferentes aristas que nos obligan, y este es el secreto de la materia, a leer a donde nos derivan. Por eso yo hago esta lectura de los artículos y voy derivando. Artículo tal, esto está en tal artículo, esto está en tal otro. Porque de cada temita de estos que ustedes lo mencionan, la pregunta de examen, primero para saberlo y comprender integralmente el tema, tienen que leer todo, ¿no? Pero además en la pregunta de examen, para que ustedes estén fortalecidos al momento de rendir, es posible que le digamos, ajá, me estás hablando de subadquirente de buena fe. ¿Dónde los tenemos contemplados? Ah, no, eso está contemplado en el 392. Eso es el antecedente, su antecedente es el 1051 del Código Civil de Vélez, que hablaba sobre esta situación y que tendríamos que saber la situación de por qué en la doctrina que analizaba el Código de Vélez hablaban de título nulo, de inoponible, de ineficaz, de inexistente y demás. Eso lo van a encontrar todo en Kipper. Nuestras clases básicamente son una ayuda para que ustedes puedan ir a leer, esto algo dijo el doctor Núñez de este tema, a ver cómo era. ¿Está claro, chicos y chicas? Bien. Bueno, para ir más o menos agotando los temas que vamos viendo, fíjense, habla adquisición de derechos reales sobre muebles por subadquirente. En 1895 empieza a desarrollar esta última parte de la que ustedes vieron.
yo esto no voy a meterme porque soy seguro que lo va a dar el doctor de Rosa, el 1051, el 392, o la doctora Villanustre. Pero llegado el caso que la semana que viene, o no la semana que viene, porque no voy a tener tiempo, sino la otra, que ellos deberían darlo la semana que viene, no hablaran sobre esto, ustedes me dicen, doctor, ¿sabe que no dijeron nada sobre la adquisición legal de derechos reales por parte de los subadquirentes? Bueno, listo, lo doy yo, quédense tranquilos. Pero prefiero que los den ellos. Bien, voy a esquematizar rápidamente las dos prescripciones. Las dos prescripciones, la larga y la breve. Fíjense que una de las formas de adquirir los derechos legales es por la prescripción adquisitiva. Dice, la prescripción 1897 del Código Civil, 1897, dice, la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijada por ley. Es decir, la prescripción adquisitiva. ¿Me escuchan, chicos? Perdón, se me salió el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Sí, bien. Entonces, la prescripción es la forma de adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo. Es decir, si mañana la pregunta es, ¿qué es prescripción? Forma de adquirir derecho real por el transcurso del tiempo. Ahora bien, ese transcurso del tiempo puede ser más largo o más breve. Depende de lo que yo tenga como documentación, de lo que haya pasado en esa transacción y demás. Tenemos una prescripción breve y tenemos una prescripción adquisitiva larga. Esto está determinado en los artículos 1898 y 1899 del Código Civil y Comercial. Dice la breve, la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Bueno, para que haya prescripción breve, se requieren 3 requisitos. 3 requisitos. Los 3 requisitos son justo título, buena fe y posesión decenal de 10 años. Es decir, ¿cuáles son los requisitos de la prescripción breve? Bueno, son 3. Son el justo título, la buena fe y los 10 años. ¿Y qué es el justo título, alumno? Bueno, el justo título está en el artículo 1902. Si no quieren decir el artículo, lo pueden decir, no lo digan, pero sí tienen que saber que el justo título. Dice, el justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. Entonces, nosotros estamos viendo 3 tipos de títulos en esta parte. Estamos viendo el título suficiente, que lo vimos hace un ratito. Estamos viendo el justo título, es decir, que es aquel título que reviste todas las formalidades exigidas por la ley, pero que le puede tener algún vicio de fondo. ¿Cuál puede ser ese vicio de fondo? Bueno, que la persona otorgante no sea capaz o que no esté legitimada. Que no esté legitimada para transferirnos, pero que yo no tenga, después vamos a ver, bueno, no está legitimada y vos no te diste cuenta, no, por eso juega también la buena fe. ¿Qué dice? La buena fe requerida en la relación posesoria
consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta del derecho de ella. Yo no tenía manera de saber que la persona que me transfirió la cosa era incapaz o no estaba legitimado para darme la posesión, para hacer la tradición de la cosa. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a diferenciar el justo título del título suficiente en ese sentido. El justo título le faltan algunos requisitos de fondo, tiene los de forma, pero no tiene los de fondo, a diferencia del título suficiente, que lo que habíamos visto era que revestía todas las necesidades o todos los requisitos que exigía la ley. ¿No? ¿Está claro? Bien. La buena fe es no haber conocido ni podido conocer, que esta persona era incapaz o no tenía legitimación suficiente. Fíjense, dice que cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial. Es decir, si yo le compro, y vuelvo al caso de los autos de los gitanos, si yo le compro un auto a un gitano y no tuve la diligencia suficiente para ir a la policía con el auto y ver que estuvieran, por ejemplo, no tuvieran los números de chasis rayados o alterados, yo no fui diligente en eso, ni hacer un estudio de los títulos, a ver quién me estaba vendiendo, yo no puedo alegar buena fe, ¿está claro? Entonces no podría hacer uso de la prescripción breve. Lo mismo si yo no miro la escritura de la casa que estoy comprando. No voy a un escribano y le digo, ¿me hace un estudio de título? Entonces me va a decir, ¿y a quién le compraste? Bueno, le compré a Sebastián Simón yo. Bárbaro. Ajá. Pero Sebastián Simón no figura acá, en este título. El que figura es el padre. ¿Por qué le estás comprando a Sebastián Simón? Ah, tiene razón, se llama parecido. Entonces digo, nosotros tenemos que hacer un estudio de títulos para alegar buena fe, si no, no podríamos alegarla. Entonces, una pregunta. Sí, una pregunta, doctor. En el caso de que yo compre un inmueble, ¿bien? Y a la persona que yo se la compro, él tiene una escritura pública, pero él solamente a mí me entrega el boleto de compraventa y la escritura con el dueño anterior. ¿Ese boleto de compraventa sería justo título o título putativo? No, justo título no es. Es decir, el Justo boleto de título compraventa no es. No, el boleto de compraventa no es nunca título. ¿Está claro? El boleto de compraventa, volvamos al 1892, que yo les decía, el título suficiente, ¿es el boleto de compraventa? No, el boleto de compraventa es un contrato solamente, que puede ser el antecedente de esa transferencia, de esa tradición, de esa compra. Ahora, el título suficiente es la escritura. El título putativo, si tuviéramos que dar una definición, podríamos decir que equivale a aquellos títulos que parecen existentes cuando el poseedor tiene razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor o para extender su título a la cosa poseída, pero en realidad no existe como tal. Por eso a lo que yo iba, si yo es como que le comprara a un tercero. Título, o no existe o es nulo ese título, ¿entendés? Esa es básicamente. El título putativo, en realidad, yo creo que existe ese título, pero no existe o es un título nulo. El título putativo no me sirve para prescribir. Sepamos eso, el título se contrapone al título, al verdadero, al eficaz. No es suficiente. Cualquiera sean los fundamentos por el cual el poseedor cree que contaba con un título suficiente. ¿No? Bien. Bueno, entonces, decíamos,
Diferenciar los 3 tipos de título, la buena fe, cuál es la requerida, y la otra prescripción de la que hablamos, la más sencilla, o la más sencilla, no sé si es la más sencilla, la otra prescripción, la que nosotros vemos, es la prescripción adquisitiva larga. Y dice, si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. Dice, no puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad de título o de suscripción, ni la mala fe de su posesión. También adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero que la recibe el titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes. A ver, discrimino 2 situaciones en ambos casos. Siempre tenemos que pensar, cuando se trata de un inmueble, que cuando se trata de una cosa mueble, cuando se trata de una cosa mueble registrable o una cosa mueble no registrable, si está robada o hurtada, digo, en la manera que, cuando ustedes esquematicen su estudio, ustedes lo van a leer, lo van a estudiar y demás. Entonces, pero al momento de sistematizarlo, yo soy por ahí muy jeringa con esto porque era la forma en que yo trataba de estudiar, la esquematización, es decir, bueno, si voy a hablar de prescripción breve, ¿sobre qué prescripción breve voy a hablar? Sobre inmuebles, bárbaro, estos requisitos. Sobre muebles, bárbaro, estos requisitos. Sobre muebles registrables, estos requisitos. Sobre cosas que han sido robadas o hurtadas, estos requisitos. ¿Se entiende la esquematización que... A ver, es la que a mí me funcionaba, chicos. Ustedes pueden estudiarlo como se les antoje, ¿no? Pero digo, a mí me parece que como a mí me funcionaba, trato de darlo de esa manera también porque por ahí es más fácil para que ustedes lo visualicen y no crean que todo es lo mismo. Y no se lo confundan al momento, sobre todo, de exponerlo en un oral. Bueno, entonces, fíjense que en la prescripción larga no se requiere ni título suficiente ni buena fe. Ni título de buena fe. ¿Qué se requiere? Posesión continua, ininterrumpida y pacífica durante 20 años. Profe, ¿puede ser en el Sí. caso de un inmueble, por ejemplo, una usucapión? ¿Es? Cuando hablamos de prescripción, si yo te hago la pregunta, ¿me hablas de usucapión? Vos me vas a decir, sí, ¿de qué usucapión? ¿Breve o larga? Estamos hablando de lo mismo. Prescripción adquisitiva es usucapión. Bien. Bien, estamos gracias. hablando de lo mismo. Entonces, digo, la prescripción larga no requiere ni justo título o buena fe. Puede estar uno o el otro, pero no están los dos, por los cuales me iría a ir por la prescripción breve. Puede faltar los dos o puede faltar uno. En ese caso requiero demostrar actos posesorios durante 20 años, o posesión continua, ininterrumpida y pacífica, continua, ininterrumpida y pacífica, y les dejo a ustedes que lo lean el libro, qué quiere decir continua, qué quiere decir ininterrumpida y qué quiere decir pacífica, durante el plazo de 20 años. Esa posesión debe ser ostensible, dice el artículo 1900, es decir, tiene que ser visible, ostensible y continua. El Código de Vélez nos hablaba de actos posesorios. Este código no nos habla de actos posesorios. Sin embargo, nos sirve el Código de Vélez de antecedente para saber cuáles pueden ser los actos posesorios por los cuales yo demuestro esa posesión continua, ininterrumpida u ostensible y continua por el plazo de 20 años. Bueno, por ejemplo, cortarle el pasto todos los meses al lugar, cercarlo, alambrarlo, delimitarlo, amojonarlo, pagar los impuestos. Esos son actos que por sí solos son actos posesorios que demuestran mi voluntad posesoria, ¿no? Y el hecho de no considerar que hay un poseedor, hay alguien con un derecho superior al mío, ¿no? Soy poseedor, todavía no soy titular del derecho real en este caso, soy poseedor. Y me comporto, en ese caso, como si fuera dueño, pero no lo soy todavía. Y no reconozco en otro un derecho superior al mío. Bien. Ustedes van a leer
en este caso, como para ir terminando, comienzo de la posesión, 1903, cuando comienza la posesión, en la breve, obviamente en la fecha del justo título, o su registración, si esta es constitutiva, y la sentencia declarativa de la prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. Y la sentencia de la prescripción adquisitiva, la sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. Fíjese, en la breve, la prescripción, la sentencia, que fíjense en esto, que me parece es importante, en ambos casos habla de sentencia declarativa, no es constitutiva. Dice, la sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. Es decir, si a mí me dictaron sentencia hoy sobre un inmueble que poseí durante 20 años, yo no voy a ser titular de ese inmueble desde el año 2000, sino desde el año 2020. Prescripción larga. Si a mí me dictan una sentencia en una prescripción breve, me van a decir que yo soy titular desde que comenzó mi posesión, hace 10 años, desde el 2010, y no que soy titular desde este año, de 2020. ¿Se entiende? Fíjense, la sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. Eso después, en todo caso, lo leen. Pero sí me importa discriminar esto también, porque es pregunta de examen. Yo, a diferencia de por ahí, de otros momentos donde dábamos clases, como no eran orales, sino que eran escritos, yo más o menos sabía qué decirle a los alumnos como para guiarlos por dónde estudiar. Pero ahora, como es oral y cualquiera pregunta, bueno, me tomo de los antecedentes del cuatrimestre pasado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a las sentencias en materia de prescripción? Bueno, una es retroactiva y en la otra caso no es retroactiva. Son sentencias declarativas, pero en una es retroactivo el efecto y el otro no. Por eso me preocupa mencionarlo. ¿Está bien? Bien, chicos, les prometí una hora, más o menos cumplí. Yo les hice una introducción, me parece que es importante que lo lean. Cualquier cosa que no quede claro me escriben, saben cuál es mi mail, dnjurídico@yahoo.com.ar. Ese es mi mail. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar. Así que, bueno, los voy a dejar a todos. Cualquier Gracias, cosa profe. me escriben ahí. No, gracias a ustedes, al centro estudiante que me bancó en el corrimiento de la clase. Más que bancarme a mí, los banca a ustedes, porque si no ustedes estarían a las puteadas y con razón, así que también gracias al centro por ayudarnos en esta situación que es difícil para todos. Chicos, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Igualmente, Chao. gracias.